Hola ideadores, hoy vamos a decorar esta ventanita para colgar nuestras llaves que me enviaron desde la tienda con idea de manualidades y labores. ¿Queréis ver cómo lo hacemos? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues hoy vamos a trabajar con esta bonita estructura para las llaves, con su ventanita y su cierre de imán. Lo primero que voy a hacer va a ser quitarle los herrajes para poder trabajar con ello más tranquila. Ahora, ya que se trata de una estructura de madera, pues la vamos a lijar, porque siempre conviene darles una lijadita a este tipo de maderas. Vamos a limpiar ahora el polvo y ahora vamos a utilizar una cinta de carrocero, un washi tape o algo similar para tapar los bordes de nuestro cristal y no mancharlo, tanto por dentro como por fuera. Y ahora he sacado el protector de la mesa y los guantes, porque lo siguiente que quiero hacer es teñir la madera con este tinte color humo, que tengo muchísimas ganas de probar. Vamos a teñir el canto de nuestra ventanita. Si queréis podéis hacerlo con cualquier otro tinte de otro color, o incluso podéis utilizar una aguada de una pintura acrílica del color que os guste. Y además del marco de nuestra ventanita vamos a pintar toda la parte exterior de nuestra ventana. El fondo no lo voy a pintar. Si es la primera vez que estás por aquí o todavía no te has suscrito al canal, te pido que lo hagas ya, que es súper fácil y además gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y dale también a la campanita en todas las notificaciones, porque así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no te vas a perder nada. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dejar que se seque y luego continuamos. Bueno, mirad qué bonito ha quedado nuestra madera. Ahora lo que voy a hacer va a ser quitarle también los colgadores estos para poder trabajar más fácil. Van a rosca, así que es muy sencillo colocarlos y quitarlos. Luego, siempre que aplicamos tinte conviene lijar nuestra madera, porque como el tinte da mucha humedad es muy posible que salga algún pelito de la madera para afuera. Bueno, esto ya lo he lijado y ahora, aunque me gusta mucho este color, no quiero que me quede tampoco la estructura tan oscura, así que lo que voy a hacer va a ser un decapado. Para eso cojo una vela vieja o incluso cera transparente, me podría servir, y la voy a aplicar por aquí en las zonas donde naturalmente tendría más desgaste. Lo que hacemos con esto es cerrar el poro de la madera y en esas zonas, bueno, más que cerrar el poro de la madera, en esas zonas no se va a agarrar tanto la pintura que echemos después, y entonces luego me va a permitir decapar mucho más fácilmente. Ahora con un pincel vamos a retirar bien los restos de la cera. Si esto lo habéis aplicado con una cera de manualidades, pues ya no os hará falta porque no deja restitos. Y ahora le voy a aplicar pintura blanca. La pintura blanca voy a usar esta de Artis, que me gusta mucho.
y la voy a aplicar tanto en el fondo como en los laterales. En los laterales aplicaré una sola capa porque aunque no quede perfecto, como luego voy a lijar, no pasa nada. Y aquí en el fondo tendré que aplicar 2 capas para que quede bien blanco. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Bueno, y aquí tengo mis piezas que ya están secas. Como os digo, la parte del fondo le he dado un par de capas, pero a todo el resto le he dado una sola capa. Y ahora vamos con una lija de grano fino o de grano medio, según veáis, a lijar para levantar nuestra pintura. Mirad qué bien se levanta al haberle puesto la cera. Bueno, mirad qué chulo queda nuestra estructura, así con este decapado, así. Voy a limpiar bien el polvo con un pañito húmedo y el polvo de por aquí, seguimos decorando. Y ahora que ya está limpio, voy a decorar el fondo de mi cajetín. Y lo voy a hacer con esta servilleta tan bonita de libélulas, que también me mandaron desde Con Idea de... Y que además, como tiene estos tonos grises, va a conjuntar a la perfección con la parte de fuera. De momento voy a recortar uno de los cuadraditos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser marcar el ancho de la servilleta. El ancho que tengo que recortar para que vaya ahí al fondo. Entonces, tiene que ir de aquí a aquí. Voy a comprobar. Efectivamente, este es el ancho, así que ahora lo voy a recortar. Y ahora tenemos el asunto este de la parte esta que está más levantada. Voy a cortar en recto por aquí. Y ahora voy a medir la servilleta que me hace falta hasta ahí, que es esto de aquí. Lo corto. Este trozo será para aquí. A continuación mido lo que mide la parte esta de aquí arriba para que vaya a continuación. Esto irá aquí. Y a continuación irá la parte de abajo, que va a ir hasta aquí. Es importante coger muy bien estas medidas. Vale. Y ahora ya vamos a pasar a pegarlo, haciendo decoupage, de manera que retiramos de cada fragmento de servilleta las 2 capas de servilleta que no tienen dibujo, y en nuestro fondo, con un pincel que tenga las cerdas muy suavecitas, añadimos medium de decoupage. Yo voy a usar este de Artis, que me gusta mucho. Ponemos una capa fina y bien extendida de nuestro medium.
y colocamos con cuidado encima nuestra servilleta. Y ahora aplicamos una capa de medium un poco más generosa, un poco más abundante que la de antes. Así, desde el centro hacia afuera, para que quede bien pegado todo el fragmento. Y lo mismo vamos a hacer con los otros dos trocitos. Al cortar y poner encima el siguiente fragmento de servilleta, cuando lo veamos desde delante, veremos todo el dibujo continuo. Sin embargo, si no hubiéramos cortado y simplemente hubiéramos doblado la servilleta, veríamos en esos trozos que está doblado una especie de discontinuidad y no se vería tan bonito el dibujo. ¿Veis lo que os digo? Así conseguimos que el fondo quede continuo y cuando lo vemos de frente veamos un dibujo continuo y no con unos escalones, uno aquí y el otro aquí arriba. Vamos a esperar a que se seque y luego ya podremos barnizar. Yo voy a barnizar con barniz satinado y voy a utilizar este de Artis, que también me gusta mucho. Vamos a barnizar todas las piezas y luego ya lo montaremos. Tras barnizarlo, aquí estoy quitándole la protección a nuestra ventanita. Y para limpiar esto de por aquí que se ha quedado un poco sucio del tinte, voy a coger un bastoncillo impregnado en alcohol para frotarlo en estas zonas y dejar la ventana bien limpia. Pondría también un algodoncillo o una toallita, pero como que esto me da más precisión. Y ya está limpia. Y ahora solo nos quedará volver a colocar todos los herrajes. Aquí le estoy levantando un poco la pintura del imán para que luego pegue mejor ahí. Ahí ya hace presión. Y nada, simplemente colocar otra vez las bisagras y los colgadores. Le podríamos también pintar las bisagras de blanco o de gris. Lo que pasa es que como los colgadores de dentro van en dorado, yo creo que le quedan bien las bisagras en dorado. Y bueno, en este caso la parte de detrás la he dejado sin decorar porque va a estar siempre de cara a la pared. Pero si sois de los que os gusta decorarlo todo, pues la podríais decorar igual que la parte de delante. Y ya está lista nuestra puertecita, nuestro armarito, ventanita para colgar las llaves. Ahora os lo enseño mejor. Y así ha quedado al final nuestra ventanita. Mirad qué chula. Con sus libélulas. Y aquí dentro podemos abrir y colocar nuestras llaves. Bueno, yo tengo aquí a Dumbo ya cotilleando, que lo quiere para él. No, Dumbo, tú no necesitas llave para entrar en tu casita. Esto se va a la puerta. Y mirad qué chula. Yo estoy encantada. ¿Y a vosotros os gusta? Recordad que con Idea de Manualidades y Labores, en la web con Idea de, tenéis un descuento del 5% en la primera vez que utilicéis el código ideado a mano. No lo desaprovechéis. Y nosotros nos vemos pronto, ideadores.